Benito Juárez nació en México, en San Pablo Guelatao, en 1806. Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición. Benito Juárez quedó huérfano siendo niño y cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Tenía 20 años cuando ingresó en el Instituto de Ciencias de Oaxaca, donde se licenció en Derecho. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a adherirse en los ideales liberales que venían difundiéndose por América desde la Revolución Francesa y a participar activamente en la política. En 1831, Benito Juárez fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca y un año después diputado al Congreso del Estado. Era este el primer paso de una actividad que le llevaría a ser el máximo mandatario de la nación, aunque para ello debió ascender lentamente en el escalón político, sortear dificultades sin cuento, padecer el exilio, sufrir la cárcel, encabezar una guerra civil y atraerse la ira de la guerra civil y sus enemigos. La energía que defendió los intereses que representaba le valió en 1846 ser diputado por Oaxaca ante el Congreso de la Unión. Un año más tarde fue designado gobernador de su estado natal, cargo en el que él permaneció hasta 1852. Su oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más hacerse con el poder en 1853, acaudillados por el general Antonio López de Santa Anna, y Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba. Al cabo de 2 años regresó y se adhirió al Plan de Ayutla, entre cuyos firmantes figuraban los generales Villarreal, Comonfort y Álvarez. Al triunfar el pronunciamiento, fue designado consejero de Estado y, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, ministro de Justicia. Como tal, promulgó una serie de leyes que restablecían las libertades de enseñanza, imprenta y trabajo y anulaban las prerrogativas del clero y el ejército. Sus disposiciones legislativas, que inspiraron la Constitución de 1857 de corte liberal, motivaron la reacción de los conservadores, quienes se pronunciaron al año siguiente en el Plan de Tacabulla. Comonfort pactó con ellos, dio un golpe de estado y encarceló a Juárez, lo cual fue el detonante del conflicto civil llamado la Guerra de Reforma. Como presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juárez, que había conseguido huir, se convirtió en el presidente legítimo de acuerdo con la Constitución. Presionado por sus enemigos, hubo de refugiarse en Panamá, pero regresó en mayo de 1858 para establecer su gobierno en Veracruz. Desde allí expidió las leyes de reforma y proclamó una constitución más radical que la anterior. En 1859, su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y con su ayuda, los liberales derrotaron finalmente a los conservadores en 1860. Sin embargo, las graves dificultades económicas por las que pasaba el país
obligaron a Juárez a suspender el pago de la deuda externa. La medida motivó la intervención armada del Reino Unido, España y Francia en 1861 y sumió de nuevo al país en una tensa situación de guerra. Las promesas de Juárez determinaron la retirada de las dos primeras potencias, pero Francia, en connivencia con los conservadores, invadió México en 1863. Y en 1864, tras ocupar la capital, acabó por imponer al archiduque Maximiliano de Austria como emperador de México. Ante la instauración del imperio de Maximiliano I, Benito Juárez se retiró al Paso del Norte y desde allí organizó la resistencia. Hombre de leyes por encima de todo, prorrogó no sin profunda vergüenza y violencia interna sus poderes presidenciales hasta que terminase la guerra, y emprendió enseguida la ofensiva republicana, que triunfaría tras el sitio de Querétaro en 1867 y se saldaría con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio en el Cerro de las Campanas. Con el país empobrecido y desunido, fue reelegido por séptima vez en agosto de 1867. Juárez restauró la República Federal y dio vigencia a las leyes de reforma. Pero el último lustro de su vida política estaría marcado por revueltas y conflictos de toda índole. A pesar de las dificultades económicas, de la hostilidad del Congreso y de numerosos pronunciamientos, el 1 de diciembre de 1871, Juárez asumía nuevamente la presidencia ante el Congreso de los Diputados y allí reiteraba su fe en la legalidad con su habitual energía. Pero los vientos de la historia se orientaban ya hacia otros derroteros. Porfirio Díaz arengaba a sus partidarios contra Juárez, acusándolo de dictador y poniendo en marcha una revuelta inspirada en el llamado Plan de la Noria, cuya más significativa propuesta era la prohibición de que fueran reelegidos los presidentes. Sebastián Lerdo de Tejada se alió con Porfirio Díaz y juntos se alzaron contra Juárez. Pese a que Juárez sobrevivió también a esta postrera andanada de sus enemigos políticos, reprimir el levantamiento constituyó su último acto público, pues con su secreto estoicismo de indígena zapoteca venía soportando desde tiempo atrás una prolongada serie de disfunciones cardíacas que por fin lo llevaron a la tumba el 18 de julio de 1872. Tras su muerte, el Congreso lo declaró benemérito de la patria y de las Américas.